Hola, tenemos aquí otro vídeo de dinámica sobre un plano horizontal. En este caso, sí, la fuerza que tira del cuerpo es una fuerza que forma un ángulo alfa con la horizontal por encima de la horizontal. Esta fuerza de aquí no se encuentra sobre el eje X ni sobre el eje Y. Por tanto, la vamos a descomponer. En dos fuerzas según la regla del paralelogramo, y tenemos que la fuerza horizontal, al ser contigua al ángulo, contigua, coseno, recordad la trigonometría elemental, por tanto este componente será F por el coseno de alfa, mientras que esta fuerza, al ser la opuesta al ángulo, será F por el seno de alfa. Una vez descompuesta esta fuerza y ya teniendo todas las fuerzas implicadas sobre los ejes, podemos aplicar la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recordad de los vídeos anteriores, yo lo que utilizo es la fórmula fuerzas favorables menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración, que es la misma fórmula, pero trabajando solo con los módulos. De ahí que no aparezca la expresión vectorial en estas fórmulas. Según el eje Y, fuerzas que van hacia arriba, N también va hacia arriba, F por el seno de alfa. Fuerzas favorables menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración. Ya lo hemos visto en otros vídeos, este movimiento es horizontal, por lo tanto desde el punto de vista vertical ni sube ni baja. Por tanto, la aceleración vertical es cero. De ahí que nos sale que n más f seno de alfa menos mg es cero. De donde n es mg menos f seno de alfa. A la hora de hacer el esquema, procurar que en el dibujo el peso sea realmente la suma de estas dos fuerzas, es decir, que las fuerzas que dibujéis hacia arriba coincidan con las que dibujéis hacia abajo, puesto que al ser la aceleración cero, la suma de fuerzas que va hacia arriba coincidirá siempre con las que va hacia abajo, y que en el esquema se vea. ¿Qué quiero decir con esto? No me hagáis un peso así, puesto que entonces el esquema no es correcto. Aplicando la segunda ley de Newton de nuevo, pero al eje horizontal, tenemos fuerzas favorables, F coseno de alfa, menos fuerzas contrarias, el rozamiento, igual a masa por aceleración. Aquí sí que hay un movimiento horizontal y puede haber aceleración, ¿sí? Sustituyendo la fuerza de rozamiento por su valor, tenemos que F coseno de alfa menos mu mg menos F seno de alfa igual a MA es la fórmula definitiva para este esquema. Como ya he dicho en otros vídeos, tenemos el esquema y la fórmula, eso es fundamental. El proceso intermedio, si no te lo exigen, no lo hagas, pero no te queda más remedio que memorizar esquema y la fórmula resultante. Te hará mucho más sencillo los ejercicios, tener bien claro, bien memorizado el formulario de física. Vamos a ver algún ejercicio o un ejercicio para aplicar esta fórmula. Se trata de una masa de 40 kilos que tiramos con una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Me preguntan en este caso que calcule la fuerza de rozamiento. Yendo al esquema adjunto, tenemos que F coseno de alfa menos FR es MA. Cuidado, a la hora de leer el enunciado
tenéis que saber en cada momento si se trata de un esquema u otro. Aquí la fuerza que aplicamos no es horizontal como en el vídeo anterior, es una fuerza que forma un ángulo de alfa grados con la horizontal por encima de ella. Luego veremos qué ocurre si es por debajo. Y por tanto, sí, este es el esquema y esta es la fórmula. Aplicando pues esta fórmula, me dice que permanece en reposo, que pese a tirar con una fuerza de 100 newtons, el móvil permanece en reposo. De ahí que la aceleración valga 0 y despejando la fuerza de rozamiento, nos sale una fuerza de rozamiento cuyo módulo es 86,6 newtons, siempre contraria al movimiento. Luego me pregunta que calcule el coeficiente de rozamiento si el móvil empieza a moverse justo cuando aplicamos una fuerza que lo hemos puesto de 148 newtons. Pues entonces, si cogemos la fórmula de abajo, que es donde aparece mu, puesto que es lo que hemos de calcular, el coeficiente de rozamiento, y sustituyendo la fuerza por 148, alfa por 30, la masa por 40, y todo lo sabemos, la aceleración por 0, pues este es justo el momento en que arranca. Por tanto, aceleración 0, sustituyendo, despejar, intentarlo, la parte matemática, intentar hacerla, que es lo que muchas veces falla en los problemas de física, os falla la parte matemática. Por tanto, terminad los problemas, los tenéis resueltos, tenéis las soluciones, sí, y por tanto, intentad terminarlos. Y veréis que sustituyendo muda 0,4 y como ya hemos dicho, no tiene unidades, pues mu es un cociente de fuerzas. Seguimos, en este caso, lo que tenemos es una fuerza que forma un ángulo de alfa grados con la horizontal, pero por debajo, ¿sí? Sería, yo tendría un cuerpo, haría una fuerza así y el cuerpo se iría deslizando, eso sería el ejemplo, ¿sí? Las fuerzas, aquí falta la fuerza de rozamiento. Entonces, como ya hemos visto, no insisto demasiado, aplicamos la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Insisto, a mí me gusta aplicarlo, fuerzas a favor menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración, aplicando, ya trabajando solo con los módulos, ¿sí? O con las componentes en cada dirección. Por eso, lo primero que hemos hecho ha sido descomponer esta fuerza, igual que hemos explicado en el gráfico anterior, se descompone alfa, cateto contiguo, coseno, ¿sí? Trigonometría elemental. Esto, que es lo mismo que esto de aquí, es el cateto opuesto, de ahí que sea F por el seno de alfa. Cogiendo solamente las fuerzas verticales, N menos mg menos F seno de alfa es igual a 0. Recordad, el propósito de trabajar el eje vertical es encontrar el valor de la normal, de la fuerza que la superficie del apoyo ejerce sobre el cuerpo para que no vaya hacia abajo. N sería despejando mg más F seno de alfa. Y sabiendo que la fuerza de rozamiento es mu por n, sustituimos y nos queda mu mg más F seno de alfa, ¿sí? Si cogemos el eje horizontal, de nuevo aplicando la segunda ley de Newton, tenemos fuerza a favor menos el rozamiento, que siempre es contraria, igual a masa por aceleración. Sustituyendo la fuerza de rozamiento por su valor, lo tenemos aquí arriba, ¿sí? Tenemos esta fórmula. Insisto, esquema y fórmula final, fundamental tenerlo muy claro. El resto, sí, según os diga vuestro profesor, pero tener claro el formulario es muy importante en física. La mayor parte de problemas
lo digo en muchos vídeos, sí, de física de ESO o bachiller, es aplicación directa de fórmulas, que hay que tener memorizadas, memorizar las fórmulas, ¿sí? Cuanto antes mejor. Antes de empezar un tema, memorizar las fórmulas y así, a lo largo del tema, se os irá asentando en la cabeza. Si lo hacéis al revés, lo hacéis mal, pero cada cual que haga lo que quiera. Yo llevo 40 años dando estas instrucciones a los alumnos, unos me han hecho caso y otros no. Por tanto, vamos allá. El problema, pues se trata de una masa de 20 kilos que está en reposo sobre un plano horizontal con un coeficiente de rozamiento de 0,2 y aplicamos una fuerza de 100 newtons formando un ángulo de 37 grados, fijaros bien el enunciado, por debajo de la horizontal, ¿sí? En el enunciado, si está bien enunciado, tiene que estar todo y no tiene que haber ambigüedad. Por tanto, este es el dibujo. También fijaros que la N, sí, he procurado que tuviera en el dibujo una longitud igual a la suma de estas dos, para que el dibujo sea coherente. Si no, nos pueden poner pegas. Me pregunta qué espacio recorre en 10 segundos, ¿sí? Por tanto, nos vamos a esta fórmula, ¿sí? Vosotros en el examen lo que tenéis que hacer es poner el esquema, llegar hasta la fórmula y lo más fácil que es aplicarla. Poner el esquema, llegar hasta la fórmula, estudiar, aplicarla, haber practicado, ¿sí? 100, que es la fuerza, coseno de 37, menos 0,2, 20, que es la masa, 9,8, más F, que es 100. Lo sabemos todo, sustituimos, operamos y la aceleración sale 1,43 metros por segundo al cuadrado. Con esta aceleración y que el tiempo es 10 y que la velocidad inicial es 0, podemos calcular el espacio recorrido, ¿sí? Yéndonos a las fórmulas ahora de la cinemática, SV0T más un medio de AT cuadrado. Por tanto, la V0 es 0, acordaros, si esto es 0 todo se va. Estoy cansado de ver que gente que deja la T, no, 0 por T es 0, se va. Un medio de A, que la hemos encontrado, por T, que es 10 al cuadrado. Operando tienes que ha recorrido 71,57 metros. Con esto, este ejercicio y el anterior y los dos esquemas, sí, espero que os haya servido el vídeo para entender el movimiento horizontal, pero aplicando fuerzas que no sean horizontales, teniendo muy claro la descomposición de fuerzas, ¿sí? Espero, insisto, que el vídeo os haya servido y, como digo siempre, poneos a trabajar.